Nosotros estamos en esta directriz de lo que es la dependencia, dependiendo del Espíritu Santo en todo, ¿no? En todo y para todo. Y ya hemos visto una serie de textos a través de los devocionales que se entregan, donde se ratifica que realmente nosotros debemos estar en comunión y dependencia del Espíritu Santo todo el tiempo, para la vida personal y para el ejercicio del ministerio. Y no es solamente para los que tengan la tarea de predicar o de ministrar acá adelante o enseñar, no, es toda la tarea que hacemos. Toda la tarea que hacemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que vemos es que Dios llenó con su espíritu de sabiduría, conocimiento para realizar las diferentes tareas, los bordadores, los ingenieros que construían, todo eso Dios dio sabiduría para todo. Y así es igual en este tiempo. Dios es el que obra a través de cada uno de nosotros. Y ya veíamos que es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que el Espíritu Santo, si bien es representado con varios símbolos en la Biblia, ninguno de esos símbolos es en sí el Espíritu de Dios. Son solo representaciones para enfatizar alguna de las tantas, de las muchísimas obras que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Esta canción que cantábamos hoy nombra 4 de esos elementos, ¿no? Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Nombra 4, son más, pero nombra por lo menos esas 4. Pero ya decíamos que tenemos que ir más allá. Es una persona, no es una fuerza. Es a través del Espíritu Santo se manifiesta todo el poder de Dios. El poder en griego es la palabra dinamos, que es fuerza. Dinamita, da la idea de dinamita. Bueno, y hoy quisiera enfatizar algo muy importante dentro de esta relación con el Espíritu Santo, y es tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu de Dios. Esto es muy importante, es supremamente importante el tener cuidado, ¿sí? Yo sé que hay muchos movimientos, yo sé que hay muchas formas como los ministerios se están desarrollando a nivel del mundo. Algunos son evidentemente, uno podría decir, salta a la vista que hay cosas completamente fuera de la palabra. En otros hay que tener mucho cuidado, porque no sea que nos hallemos cometiendo un gravísimo error. Así que, ¿cómo me relaciono con el Espíritu Santo? Una de las cosas vitales, sabiendo que es una persona, es tener mucho cuidado en no blasfemar contra el Espíritu de Dios. Ahora, para saber cómo no blasfemar, pues tenemos que entender de qué se trata el tema, y eso es lo que vamos a tratar hoy. Entonces vamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículos 31 y 32. Vamos a leerlo y luego leemos otra cita. 12, 31 y 32. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, 31. Por tanto os digo, ¿qué es lo que dice? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Complementemos la cita con Marcos, ahora sí, Marcos 3, 29. Marcos 3:29, lo que nos dice el pasaje allí. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, sino que es reo de juicio. Ahora, notemos algunas cositas para que luego aterricemos en qué en sí es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aún si alguno tiene como terror y yo le he blasfemado alguna vez, ¿será que yo lo hice? ¿Será que yo ya estoy bajo juicio? ¿Será que ya no hay perdón para mí?
tranquilo, hermanito, que la palabra nos va a dar, yo creo que suficiente luz para que la tengamos clara. Lo primero es que note que dice que cualquiera que peca o blasfemia, ¿sí? Entonces hay dos elementos aquí muy importantes: pecar y blasfemar. Ahora, ¿qué es pecar? Creo que es un tema que ya hemos tratado muchísimo, como errar el blanco, ¿no? Quebrantar la ley de Dios, rebelarse contra la voluntad de Dios, todo eso es pecado y muchas cosas más. Pero más bien enfoquémonos en cómo se define la blasfemia. La blasfemia es un dicho o una obra que ofende o ultraja a un ser sagrado, a un ser sagrado. Entonces, blasfemia puede ser palabras que se dicen, dichos, expresiones, sentencias, juicios, comentarios, ¿sí? O hechos, actitudes que ultrajan, que ofenden, y en este caso a un ser sagrado. Esa es la definición general. Por eso, en los textos que hemos leído, por ejemplo, retomando Mateo 12, en el versículo 32, dice: cualquiera que dijere alguna palabra contra. Entonces ahí nos está hablando de una blasfemia que surge o que se manifiesta en una expresión. Se dijo algo, se dio un concepto en algo, una opinión inclusive, pero que en ese momento tenía el agravante de ser una ofensa, en especial para aquel ser divino que la hallamos, que se halla en un momento dado expresado. Entonces, también en los versículos que hemos leído, nos está diciendo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Es decir, ya hemos dicho muchísimas veces que no hay pecado que la obra de Cristo no alcance. La obra de Cristo es completa y perfecta para alcanzar a todo ser humano. ¿Amén o no amén? Por eso el texto también nos va a decir entonces que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres en general. Inclusive está diciendo también el texto que alguna palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues Jesucristo. Entonces, una blasfemia contra Jesucristo, ¿será perdonada o no? Tiene perdón. Entonces, cualquier pecado o blasfemia tiene perdón. Cualquier pecado o blasfemia contra Jesucristo tiene perdón. Cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu, no le será perdonado. No le será perdonado. Más abajito vamos a sacar algunas conclusiones y vamos a entender entonces por qué no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, no hay papaya ya. Ya está sentenciado a muerte. Ahora, a mí me llama tanto la atención cuando, o mejor, la relevancia que le da Dios mismo a la persona del Espíritu Santo. La relevancia que le da. Porque mire que se puede inclusive hasta alguien blasfemar en su ignorancia, en su torpeza, en su ceguera, llegar a blasfemar contra Jesucristo y tener perdón. Pero mire que está diciendo que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ahora, para ir viendo por qué no hay perdón y en qué propiamente consistió y consiste una blasfemia, vamos a ver un poquito el contexto. Miremos Marcos 3:21. ¿Qué estaba pasando? Marcos 3:21. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los suyos. Y cuando habla de los suyos, ¿quién eran los suyos de Jesús? Papá, mamá. No, padre adoptivo, porque Jesús no tuvo papá humano, ¿no? Entonces,
Y bueno, de José no se volvió a decir nada. Yo no sé si José estaba ahí vivo en ese momento, no tengo claro eso. Pero por lo menos estaba María y sus hermanos en la carne, los que nacieron del vientre de María. Eso de que no nacieron más, ya sabemos que eso es una doctrina que no tiene ningún peso bíblico. Los suyos, su familia, vinieron ¿para qué? Para prenderle. ¿Por qué querían prender a Jesús? Porque decían, ¿qué decían? Eso es que como que sale uno de la casa y le dicen, vea, su hermano o su hijo por ahí está haciendo unas cosas, y salen, vamos, ¿qué lo que era estar haciendo este hombre, Dios mío? Y salen a ir a cogerlo, porque estaba pasando algo que tenía revolcado al pueblo. Versículo 22. Pero mire lo que dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿qué? A Belcebú. Estaba pasando algo muy delicado. Estaba el pueblo revolcado. Para que la familia vayan a cogerlo y a poner la camisa de fuerza, llevarlo para la casa. Y para que esta gente diga eso, ¿sí? Que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, si usted quiere entender más lo que estaba pasando, entonces volvamos a Mateo 12 y vamos a ver el versículo 22. Son dos citas que se complementan para entender este cuadro. Mateo 12, 22. ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces fue traído a él, ¿quién? Un endemoniado, ciego. Bueno, no podía estar peor, ¿no? O era que el demonio lo tenía ciego y mudo, pero en todo caso una situación bárbara. Entonces le han traído a él un endemoniado ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? Le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía. ¿Y usted sabe cómo habla un mudo que nunca ha hablado? Alguien que ha estado mudo toda la vida y ahorita puede hablar. ¿Usted se imagina cómo sería quien lo calla? Ahí sí, como me dice mi sobrino, a mí hay que darme una cachetada para que hable y 20 para que me calle. Yo creo que hay que hacer lo mismo con él, ¿no? Y entonces, ¿qué más está pasando? 23. Y toda la gente estaba ¿qué? Atónita. Estaban cabezones. La cabeza se les iba a volar. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces el cuadro es tremendo, porque ¿qué está haciendo Jesús? ¿Alguna loquera? ¿Estaba haciendo alguna ociosidad? No, acaba de suceder un tremendo milagro. Es lo que había acabado de acontecer. Y no solamente ese, ya venían otros milagros atrás que habían sucedido. Pero con esta situación del endemoniado, el pueblo estaba alborotado y todo el mundo se preguntaba, ¿no? ¿Quién es este? La misma familia decía, a este le dio por decir que el cura, que él es el hijo de Dios, ¿qué le está pasando a este? Y todo el mundo a coger, los otros a decir cosas. Y vienen estos y dicen que lo que estaba pasando ahí, lo que realmente estaba dentro de él, era el espíritu de Satanás, ¿sí? De Belcebú, y que era el espíritu de Belcebú el que había curado al sordo y mudo. Ahora, ¿qué le responde Jesús ante semejante brutalidad? Pero cuando uno se va a Marcos 3, 23 al 26, Jesús les pone dos parábolas como una respuesta inmediata. Les plantea dos parábolas. La primera la vemos en Marcos 23 al 26. ¿Cómo puede Satanás? Marcos 3, 23 al 26. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a quién? A Satanás mismo. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, ¿qué pasa? No puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer,
sino que ha llegado su fin. Esa fue parte de una respuesta. Luego les da otra parábola. Ahí, yo tomé mala cita aquí. El versículo 27. Ninguno puede entrar, esa es la segunda parábola que está ahí unida a la otra. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Es la segunda parábola. La primera es cómo puede alguien que está dividido contra sí mismo prosperar, no va a salir nunca adelante. Y la otra es que antes de poder saquear hay que atar al hombre fuerte. Ahora, lo que Jesús les está diciendo es lo ilógico de lo que ellos, los fariseos, decían de él. ¿Cómo puede ser que Satanás esté en mí y que esté echando fuera el demonio que está en él? Porque estaría Satanás atacando su propio reino. Bueno, Satanás nunca ha sido rey de nada. Su propio principado, ¿no? Estaría atacando su propio principado. Y si él se ataca a sí mismo, pues de hecho estaría condenado al fracaso. Por lo tanto, les está planteando que lo que están diciendo realmente es una idiotez. Usted lo que están diciendo es una bobada, es una tontería. ¿Cómo se les ocurre que esto puede pasar? Si el propósito de Satanás es mantener la gente cautiva, si el propósito de Satanás es mantener la gente esclava, si el propósito de Satanás lo venía trayendo con esta persona que era mudo y sordo, no porque estaba enfermo y nació así, sino porque había un espíritu que lo había vuelto, se había manifestado en esa manera en esa persona. Satanás hasta ahora había logrado su propósito en esa persona, lo tenía maniatado, inutilizado. Esa persona en ese contexto no servía para nada. Pero ahora viene Jesús y saca al demonio. La persona puede oír, la persona puede hablar. ¿Cómo van ustedes a creer que lo que acaba de suceder aquí es una obra del diablo? Si lo que está pasando es que un hijo de Dios, un creado de Dios ha venido a ser libre para que pueda conocer a Dios y pueda testificar de sus obras y de sus maravillas. Entonces, ¿en qué consistió la blasfemia? Recordemos que es blasfemia, bien sea una palabra, una expresión, o una actitud, o un hecho que ofende especialmente a una divinidad. En este caso, entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es que voluntariamente se rechace la obra del Espíritu Santo, atribuyéndola al demonio, lo que es evidente que es divino. Es decir, cargarle al diablo lo que Dios está haciendo. Decir que lo está haciendo Satanás cuando es Dios el que lo está haciendo. Entonces la blasfemia, cuando Jesús hace la referencia, es porque ellos están rechazando a Jesús como el Mesías, están rechazando el Espíritu Santo que está en Jesús, que es la gloria de Dios manifestada, porque el reino de los cielos se había acercado y el reino de los cielos estaba manifestando y estaba haciendo retroceder el principado de las tinieblas. Así que lo que esta gente está haciendo, lo está haciendo consciente y voluntariamente. Se me viene ahora el momento, ¿cómo eran ellos de conocedores de las cosas? Porque conocían el Antiguo Testamento, conocían de la promesa del Mesías, como cuando los reyes sabios llegaron donde Herodes para saber dónde había nacido el rey de los judíos, y que se preocupó Herodes, se llenó, se azaró. ¿Cómo así que me van a levantar los judíos un rey aquí? Me van a tumbar. Y entonces, ¿a quién les mandó a indagar para que le respondieran dónde iban a ser el rey de los judíos? ¿A quién mandó llamar? A los sacerdotes y a los fariseos y a los principales. Y eso no fue una llamada telefónica. Ve, contame, ¿cómo así que van a ser un rey de los judíos aquí? ¿Y dónde va a ser? En Belén. No, eso no fue así. Eso fue que los mandó a llamar. Eso no fue de pasón, que los reyes sabios tocaron la puerta y le dijeron, entonces se fueron. No, ellos se detuvieron e indagaron dónde habría de nacer
el Mesías. ¿Y qué le respondieron? Los sacerdotes y los fariseos eran conocedores, pero ¿por qué no siguieron a Jesús entonces? Si sabían y ya se está cumpliendo la promesa, ¿por qué no lo siguieron? Porque desde un principio hubo un rechazo. Y lo que está pasando aquí es evidenciar ese rechazo que tenían los líderes religiosos hacia Jesucristo como el Mesías, hacia Jesucristo como el Salvador. Por lo tanto, no están rechazando solo al Mesías, sino el espíritu con el que Dios llenó a este Mesías, para que a través de él se manifestara que el reino de los cielos se había acercado. En síntesis, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Voluntaria y conscientemente rechazar la obra de Dios, que está él obrando, y ya sabemos que él obra mediante su Espíritu. Rechazar la obra de Dios mediante su Espíritu y adjudicarle por necedad que lo que Dios está haciendo lo está haciendo el diablo. Es una obra satánica. Eso es blasfemia. Ahora yo pregunto, ¿usted ha blasfemado así alguna vez? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Por qué no hay perdón? Siendo que la obra de Cristo alcanza para todos. ¿Por quiénes murió Jesús? Por todo el mundo. Amén. Entonces, ¿por qué no hay perdón? Es decir, había que decir entonces así: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, pero los que blasfemen contra el Espíritu Santo no serán salvos. ¿Habría que modificar el versículo? ¿Por qué no hay salvación? Por lo mismo que ya vimos hace unos días atrás en las hojitas de los devocionales. ¿Cómo es que una persona viene a Cristo? Para que haya en Cristo el perdón. ¿Cómo? Es una obra que el Padre, según lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, es una obra que el Padre hace a través de su Espíritu, que es atraernos a Cristo. Jesús dijo: nadie viene a mí si no le fuere dado por el Padre Celestial. Nadie vendría a Él. Entonces, ahora, el Padre Celestial, ¿cómo es que opera para traernos a Cristo? Pues mediante ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién redarguye al hombre de pecado, justicia y juicio? El Espíritu de Dios. Y si la persona se bloqueó voluntariamente, si la persona se cerró y está ya declarando que lo que es de Dios se lo está adjudicando a Satanás, dígame, ¿qué opción le queda a esa persona de poder venir a Cristo? Inclusive es contrario, porque ya he escuchado varios testimonios muy interesantes de personas no cristianas, pero con una sed de Dios, porque ya han venido siendo movidos a buscar del Señor, pero no saben dónde ir y a qué iglesia voy o cómo hago, que alguien y hay gente que le ha pedido: Espíritu de Dios, muéstrame a dónde voy. Y han llegado donde Dios los ha querido mandar. Y les ha puesto la persona, les ha iluminado la Escritura. Entonces, si una persona como estos que son necios, como estos que están viendo lo que Dios está haciendo, como estos que están viendo que es el poder de Dios haciendo retroceder las obras de las tinieblas, ¿cómo van a creer estos? Mejor, ¿cómo van a declarar semejante bestialidad de decir que eso se está haciendo por el poder de Belcebú? Y entonces no hay salvación, porque se quedan sin opción de quien les revele la salvación. ¿Y por qué se quedan sin opción? Porque ellos mismos se cierran, porque ellos mismos se hacen necios. Y necio no es un bruto. Necio es el que, sabiendo las cosas, las está negando solamente porque se cierra. Eso es un necio.
Y eso es lo que le pasa a estas personas. Ahora, aterrizando ya para con nosotros, pues les preguntaba, ¿ha blasfemado usted alguna vez contra el Espíritu Santo de esa manera? Pero, ¿por qué la reflexión sobre tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu de Dios? Porque tú no conoces el corazón de muchos siervos y muchos ministros y muchos ministerios que hay en el mundo. Que así como hay ministerios muy herejes y el Satanás está moviendo en muchísimos movimientos religiosos, hay un mover del Espíritu también a través de muchas personas. Y el Espíritu de Dios está haciendo cosas también, y muy gloriosas, en espacios donde, en cosas tan pequeñas como las que usted podría contar ahora, o en cosas tan gloriosas como otros también que tienen unos testimonios espectaculares, el Espíritu de Dios se está moviendo, y se está moviendo a través de hombres y mujeres en todo el mundo. Y cuando nosotros nos levantamos a juzgar un ministerio y a decir que eso es del diablo y a señalar ese ministerio, ay, le cuento que a mí eso me da un miedo. Pueden haber cosas que no me gusten. A mí no me gusta orar, explótalos, explótalos. A mí no me gusta orar eso. Pero yo no puedo decir que ese hombre está siendo usado por el diablo para decir eso tampoco. O yo no puedo colocar esa persona y todo su ministerio como que es el diablo moviéndose a través de ellos. Yo no puedo hacer eso. Conozco yo lo que Dios a través de una mujer o un hombre que está manifestando su poder, el poder de su espíritu, y que las personas que están siendo tocadas han reconocido su pecado, se han humillado delante del Señor, aprendieron a amar a Dios, están creciendo en servirle, le han puesto lo que son y lo que tienen a los pies del Señor para que lo usen. ¿Podrá el diablo hacer eso en una persona? Yo estoy seguro que no. Yo estoy convencido que el diablo no podrá hacer eso nunca. No podrá producir esos resultados. Una persona que de ser un vagabundo, tomatrago, mujeriego, luego viene Dios a través de un milagro en su vida, no solamente de quitar el vicio del trago, sino otros muchos también, y esa persona vuelve los ojos hacia su casa, ahora aprende a respetar a su esposa, aprende a amar a sus hijos, ya no le va y le diezma a la cantina, sino que ahora dice: lo que tengo es para servir a Dios. ¿Será que el diablo hace eso? Nunca lo va a hacer. Por eso yo te animo a que no juzgues ministerios, a que no señales ministerios lanzándolos a la paila mocha de entrada. Tú no conoces lo que está pasando en torno a esas personas. Tú no conoces qué está sucediendo en lo que esas personas, lo que Dios está haciendo a través de esas personas. Tú no lo sabes, o es que lo sabes todo. Y si hay cosas que no te gustan, es válido, porque ahí ya tenemos diferencias de muchas vainas, puede ser. Pero a que lleguemos a juzgar a un siervo o a una sierva de Dios, a señalarlo, y eso se ha vuelto muy de moda con mucha facilidad. Hay cosas que yo molesto y critico, cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, yo decía, si yo no fuera cristiano y si no hubieran predicadores como el que escuché la vez que necesité escuchar, tal vez yo no me hubiera convertido, porque hay gente que a mí no me gusta oír, ¿sí? Hay personas que predican que yo no les paro ni 5 bolas porque me parece que no. Entonces Dios los tiene para predicarle ¿a quiénes? A otras personas que van por esa línea. Cuando leo la Biblia de pasta a pasta, de Génesis hasta lo último de Apocalipsis, la primera vez que hice eso, algo que me quedó tan claro es cómo es el mismo mensaje dicho en diferentes tiempos por diferentes personas para la gente de ese tiempo, pero era el mismo mensaje para traerlos a Cristo. Entonces Dios usa diferentes estilos, Dios usa diferentes formas. Dios no lo hace todo con un moldecito, y no tiene que ser su moldecito o el mío, porque hay gente que le gusta así, habladito como yo, marcadito, marcadito, y hay otros que les gusta. Hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo? Habla su Biblia en todo el centro de la Biblia. Y usted queda pensando, ¿cuál es el texto que está en el centro de la Biblia? Y comienza a predicar. Yo una vez escuché
Lo digo porque es que escuché a alguien así. Se paró en el púlpito con las manos cruzadas. Cuando dijo, hermanos, oremos, había pasado 1 hora y 45 y no habíamos sentido. Nos tuvo con sus manitas aquí y hablando, la voz muy agradable, una voz de ronca, bonitas. Oiga, pero nos tuvo 1 hora y 45 y cuando dijo, oremos, todo eso había pasado, pero no había tenido ¿cómo? Conectados, porque lo que ese hombre comunicaba a través de la palabra lo atraía. Entonces hay estilos, hay formas. Hay quienes usan más de reprender, otros reprenden menos. Hay quienes, como decía un hermano una vez, usted no tiene que ponerse a un escándalo para que Dios haga un milagro. Pero nosotros tenemos unos moldes raros que si no lo hacen a mi manera, a mi gusto, a mi estilo, entonces eso es del diablo. Mucho cuidado. Mucho cuidado, que lo que Dios quiere es que seamos muy prudentes y que respetemos la obra del Espíritu Santo de Dios. Termino con esto, mis amados y mis amadas. Inclusive hay un movimiento, encontraba que hay un movimiento ateo que lanza mensajes a los jóvenes y los invita a que blasfemen contra el Espíritu Santo. Y yo me quedé pensando en eso, que cojan a los muchachos a enredarlos para que blasfemen contra el Espíritu. Pero resulta que después yo decía, si una persona lo hace por ignorancia, dentro de su ceguera, dentro de su torpeza, no tiene claridad ni convencimiento de lo que está diciendo, ¿no será que el Señor luego le convence de su pecado? Porque fue arrastrado por otros, lo engañaron. ¿Qué quiero decir con eso, mis amados? Esto tiene que ser algo que se hace consciente, responsablemente. La persona decidió hacerlo. Y si usted no lo ha hecho de una manera abierta, nunca lo hicimos y no estábamos sentados aquí, pero nunca lo hemos hecho, cuídese de que estemos ofendiendo al Espíritu de Dios por estar señalando a otras personas y por estar estableciendo juicios a otras personas, porque eso es parte de nuestra relación con el Espíritu de Dios. Si hay cosas que no sabe, si hay cosas que no discierne, calle boca, por no decir otra cosa, ¿no? Calle la boca. Y más bien, cuando veamos, así sea que alguien se para en las pestañas, pero después de que lo hace con su doctrina sana, a su manera, con su juego, con su estilo, con su forma, no interesa. Pero cuando veamos que hay personas, que esos ministerios están tocando vidas, que esas vidas están siendo transformadas, que esas vidas están viviendo una experiencia con Dios y que esto está trayendo bendición a ellos, a sus familias, más bien unámonos al Espíritu Santo de Dios y glorifiquemos a Dios. Y démosle al Señor la gloria y la honra. Y que lo haga como Él quiere, no como a usted le gusta. Que lo haga a la manera como Él le ha dado a cada quien. Y en ese caso, bendigamos a Dios por los instrumentos que Él usa. Amén.